Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Trabajemos juntos. Henry Ford. Seguimos trabajando con las figuras cónicas, estamos trabajando con la parábola. Comenzamos con el vértice fuera del origen del plano. Ahora estamos con la ecuación a partir de los elementos. Les recuerdo lo que hemos visto en la sesión pasada. Vimos la ecuación ordinaria cuando su vértice está fuera del origen del plano. Trabajamos los elementos a partir de la ecuación. ¿Qué significa esto? Que nos daban la ecuación y teníamos que encontrar los elementos y tendríamos que hacer el trazo de la figura. Si se acuerdan, estuvimos trabajando entonces con la parábola cuando su vértice está fuera del origen del plano. Vimos tipos y ecuaciones de parábolas. ¿Se acuerdan de ellas? Hagamos una recopilación, un recordatorio. Vimos que hay parábolas que son horizontales y que son verticales. Por parábolas horizontales, de seguro se acuerdan que son del tipo y elevado al cuadrado cuando se especifica en la ecuación. Por parábolas verticales son del tipo x elevado al cuadrado. Eso debe de estar de alguna manera señalado en la ecuación. Parábolas horizontales, si se acuerdan, abren hacia la derecha. Abrir hacia la derecha significa que los brazos se están extendiendo hacia la parte positiva del eje X. La ecuación asociada para este tipo de parábolas es la fórmula número 11. Es del tipo y menos k elevado al cuadrado es igual a 4p x menos h. Acuérdense, aquí debe de ser un signo positivo. Significa que la apertura es hacia la derecha para estas parábolas. Parábola horizontal. El otro tipo de parábola es que puede abrir hacia la izquierda. Por parábola que abre hacia la izquierda comprenderemos que los brazos se están extendiendo hacia la parte negativa del eje X. Ese es abrir hacia la izquierda. Es una parábola horizontal. La ecuación asociada, si se dan cuenta, sería la referida a la fórmula número 12. Y es del tipo y menos k elevado al cuadrado va a ser igual a menos 4p x menos h. Sí, lo que les había mencionado. De alguna manera, la variable y se va a estar elevando al cuadrado. Eso es representativo de las parábolas que van a ser horizontales. Igual que la ecuación anterior, de alguna manera, la letra y se está elevando al cuadrado, típico de las parábolas horizontales. Las verticales van a ser que van a abrir hacia arriba. Por abrir hacia arriba se va a comprender que los brazos de la parábola se van a extender hacia la parte positiva del eje Y, abriendo hacia arriba. Ecuación asociada es la fórmula 13 del tipo x menos h elevado al cuadrado 4p y menos k. ¿Se acuerdan de estas fórmulas? De alguna manera, la letra x se va a estar elevando al cuadrado, representativo de las parábolas que van a ser verticales. Y el otro tipo de parábola es cuando abre hacia abajo. Abrir hacia abajo significa que los brazos se van a extender hacia la parte negativa del eje Y. Ese es abrir hacia abajo. Así se están yendo los brazos si se dan cuenta. Ecuación asociada es la fórmula 14, x menos h elevada al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. Acuérdense, el signo está significando la apertura de la parábola, en este caso está abriendo hacia abajo. Esta fórmula, otra vez, también expresa de alguna manera que la letra x se va a elevar al cuadrado, representativo de las parábolas de este tipo. Fórmula 14. Les recuerdo que hay otra fórmula que es la que vimos la vez pasada, es la número 10, es igual que la que vimos, el lado recto es igual a 4 veces el parámetro p. Avancemos después de este recordatorio. Por ejemplo, si tuviéramos la ecuación y menos 5 elevado al cuadrado es igual a menos 24, x más 3, acuérdense que les he mencionado que de manera rápida, si es que analizan la ecuación, pueden encontrar 4 elementos fundamentales. Primero, el tipo de parábola. ¿Esta parábola será horizontal o será vertical? ¿Qué opinarían? Si estuviéramos en el aula, les diría a alguno de ustedes, dime qué tipo de parábola es. No se deben de detener mucho para considerar que si la letra y está elevado al cuadrado, entonces esta va a ser una parábola horizontal. ¿Hacia dónde está abriendo? Hay que verificar el signo negativo. O la parábola va a abrir hacia la izquierda o va a abrir hacia la derecha. Acuérdense que el signo representa la apertura.
En este caso va a ser una parábola horizontal, ¿se acuerdan? Abriendo hacia la izquierda por el signo. ¿Dónde va a estar el vértice? Les he mencionado que para el vértice ustedes deben de tener la consideración de que representando la letra X, haciendo referencia al vértice, en este caso si observan, la X está como +3, quiere decir que el vértice va a tener coordenada -3. En la letra Y, la analogía es con el valor de -5, eso significa que respecto de Y va a ser igual a 5. Les había mencionado que esos son los valores del vértice, signos contrarios a cómo están. Para X, aquí está +3, ahora va a aparecer -3 en los vértices. Para Y, aquí está -5, ahora va a aparecer como +5. ¿Cómo lo pueden justificar? Pues como la vez pasada les mencionaba, que esta es del tipo y menos k al cuadrado es igual a -4p por x menos h. ¿Qué significa entonces? Que si hacemos una analogía, si observan menos h, va a ser igual a 3. Eso significa que si multiplicamos todo por menos, porque se trata de que h quede positiva, menos por menos va a ser igual a más y queda solamente h. Más por menos va a ser igual a menos y queda -3. Por eso la coordenada de x del vértice es -3. Lo mismo referido a y. Si hacemos una comparación, la ecuación dice hacia la derecha de y está -k. La ecuación de ejemplo dice hacia la derecha de y está -5. Por eso -k va a ser igual a -5. De ahí se desprende que si multiplicamos todo por menos por menos va a ser igual a más y queda k. Menos por menos va a ser igual a más y queda 5. Por eso la coordenada y del vértice va a ser igual a 5. Si se acuerdan, así lo habíamos visto. ¿Cuánto vale el lado recto? De seguro ya saben que rapidísimo el lado recto es el número que aparece en la parte de la derecha después del signo. En este caso el lado recto es igual a 24. 3 elementos importantes. Con esto en mente ya podemos comenzar a adentrarnos a los ejercicios. Acuérdense, los ejercicios son cuando ahora nos están dando los elementos. Dice el ejercicio número 8, ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen. Ecuación y trazo a partir de elementos, y nos van a dar los elementos. Dice el enunciado para los ejercicios, traza la parábola y encuentra su ecuación ordinaria para los ejercicios que van a comenzar a continuación. Aquí está el primero. Dice que el vértice es 2,3 y su foco es 2,5. ¿Se acuerdan cómo resolvíamos los ejercicios cuando su vértice estaba en el origen? Primero, hacíamos una lista de los elementos. Los elementos, ya se acuerdan, el vértice, el foco, el parámetro, el lado recto que es 4 veces P y la directriz. Tendríamos que buscar la manera de encontrar los elementos. Si no lo pudiéramos hacer, entonces tendríamos que recurrir al plano cartesiano y ahí ubicar la situación y posteriormente ya plantear la ecuación. Vamos primero con los elementos. El vértice es 2,3, significa que la coordenada x del vértice es 2, la coordenada y del vértice es 3. El foco nos lo están dando como dato, 2,5. X que vale 2, y que vale 5 para el foco. Por el momento, si se dan cuenta, no tenemos el valor del parámetro P, no tenemos el valor del lado recto y no tenemos la ecuación de la directriz. Les he mencionado anteriormente que si ustedes analizan los elementos, sí se pueden dar cuenta cómo se van a ir encontrando los valores, y esa parte estaría muy bien porque quiere decir que están comprendiendo de qué se trata. En caso que no fuera así, entonces nos vamos al plano cartesiano y trazamos los elementos que nos han dado. El vértice de coordenadas 2,3 ya está trazado. X que vale 2, 2 lugares hacia la derecha, Y que vale 3, 3 lugares hacia arriba. Ya está el vértice. El foco 2,5. X que vale 2, 2 lugares hacia la derecha, porque es positivo el número, Y que vale 5, 5 lugares hacia arriba en Y. Ya está el foco. Ahora lo que necesitamos es ver si se encuentra el parámetro. Si se dan cuenta, por la definición, la distancia que hay del vértice hacia el foco es el parámetro. Y el parámetro, si se dan cuenta, tiene aquí un valor de 2 unidades. Quiere decir que el parámetro debe de ser igual a 2. El lado recto va a ser igual a 4 veces por el parámetro P, es decir, debe de ser 4 por 2. Si se dan cuenta, con el parámetro definitivamente encontramos rapidísimo el lado recto.
y el lado recto va a ser igual a 8. Ya tenemos el lado recto. La distancia que hay del vértice hacia el foco debe de ser la misma que del vértice hacia la directriz. Significa que si el foco está hacia arriba del vértice, la directriz debe de estar hacia abajo. ¿A qué distancia? A 2 unidades. Aquí están 2 unidades. Eso quiere decir que este número, como se dan cuenta, se deberá de corregir y debe ser 2 porque es el parámetro, 2 unidades. Significa que la directriz debe de pasar por este lugar. Es una recta horizontal. Esa es la directriz. ¿Cuál es la ecuación de la directriz? Pues verificamos en qué valor de y está pasando. Está pasando donde y toma el valor de 1. Entonces la directriz es la ecuación y igual a 1. Ya tenemos todos los elementos. Tenemos el vértice y el foco que nos lo dieron como dato. Hemos encontrado el parámetro P a partir de analizar la situación, el lado recto y la ecuación de la directriz. Nos hacen falta 2 cosas: trazar la parábola y posteriormente encontrar la ecuación. Para trazar la parábola necesitamos la extensión del lado recto. Observen que el lado recto mide 8 unidades, lo cual significa que debe de extenderse a partir del foco 4 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia la derecha para que sea un total de las 8 unidades. Contabilizo a partir del foco hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 unidades. Este es un extremo del lado recto. Contabilizo hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 unidades. Este va a ser el otro extremo del lado recto. Entonces, ya después puedo plantear la ecuación. De seguro ahorita va a aparecer el lado recto. Por el momento lo voy a trazar de esta manera. Ahí está el lado recto. Entonces ya se puede trazar la parábola. A partir del vértice, la extensión de los puntos extremos del lado recto. Se puede continuar, como se han dado cuenta, lo pueden dejar ahí, no hay ningún problema. La ecuación, si se dan cuenta, es del tipo x menos 2 al cuadrado es igual a 8y menos 3. ¿Por qué? Pues la coordenada x del vértice vale 2. Si la ecuación dice x menos h, pues sería x menos 2 por ese número. Después, y menos k, observen que la coordenada y del vértice vale 3, por eso sería y menos el valor de 3. Y el lado recto, como se dan cuenta, es 4 veces el parámetro P, es decir, es el número 8 que lo habíamos anticipado desde antes, el lado recto. Esa es la ecuación y ahí está el ejercicio, así es como termina. Entonces, ya queda. ¿Sí le comprendieron? Vamos con otro. Les presento el siguiente para ver si se van aclarando las dudas. Dice ahora que el vértice es 3,1 y su directriz es la recta y igual a 3. Acuérdense que estoy abarcando ejercicios en donde van a ser similares. Quiere decir que con los que esté abarcando en esta clase, yo tengo la sospecha de que ya pueden ustedes ir resolviendo todos los que están contabilizados en la tarea. Veamos este. Primero, ponemos todos los elementos, el vértice, el foco, el parámetro, el lado recto y la directriz. Acuérdense, podemos encontrar los elementos, perfecto. Si no, nos vamos al plano cartesiano, analizamos las cosas. Vamos con los elementos. El vértice sí nos lo están dando. Tiene por coordenadas 3,1. El foco no nos lo están dando, si se dan cuenta, como dato. El parámetro P tampoco nos lo están dando. El lado recto no. La directriz sí nos dicen que es la recta y igual a 3. Entonces esa directriz sí la puedo plantear. Es la recta y igual a 3. Con esto ya me puedo ir al plano cartesiano para ubicar las cosas. El vértice 3,1. Ya lo tengo ubicado. X que vale 3 lugares hacia la derecha porque el número es positivo. Y que vale 1, un lugar hacia arriba. Ahí está el vértice. Ubico la ecuación de la directriz. Observen que la directriz es y igual a 3. Significa que en cierto valor de y debe de pasar. Si se dan cuenta, es una recta horizontal. Esa es la directriz. Con esos elementos comienzo a trabajar. Observen que la distancia que hay del vértice hacia la directriz por definición es el parámetro. ¿Cuánto mide el parámetro? Avanzando desde el vértice hacia la directriz, observen que son 2 unidades. El parámetro vale 2. Ya lo tengo yo el parámetro. Pero si se dan cuenta por la definición, la distancia que hay del vértice hacia la directriz debe de ser la misma que del vértice hacia el foco.
lo cual significa que si la directriz está arriba del vértice, no hay de otra, el foco debe de estar abajo del vértice. ¿A qué distancia? Dice la definición, a 2 unidades, porque lo dice el parámetro, significa que aquí debe de estar el foco. Ahí lo tienen. ¿Qué coordenadas va a tener el foco? Ubiquemos su coordenada X, observen que es avanzar 3 lugares hacia la derecha. Observen su coordenada Y, es avanzar 1 lugar hacia abajo. Las coordenadas del foco entonces serían 3, menos 1. Si la ubicaron, analicen con calma la situación, no se vayan a perder. Ya tenemos entonces estos elementos y se dan cuenta ya con esto vamos a tener todo. Porque el lado recto va a ser 4 veces el parámetro P. Como el parámetro vale 2, entonces el lado recto va a ser la multiplicación de 4 por 2, que es sencillo si se dan cuenta. 4 por 2 va a ser igual a 8. Y ya tenemos todos los elementos, qué bien. Ya tenemos el vértice, el foco, el parámetro, el lado recto y la ecuación de la directriz. 2 cosas nos faltan, trazar la parábola y encontrar su ecuación. Acuérdense que para trazarla nos ubicamos en el foco y vemos la extensión del lado recto. El lado recto tiene 8 unidades, significa que a partir del foco se debe de extender 4 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia la derecha. Contabilizo, 1, 2, 3, 4 unidades. Debe de tener esta extensión por el lado izquierdo. Contabilizo hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 unidades, ahí están ya las 8 unidades. Y entonces ese es el lado recto. Ya puedo trazar la parábola. A partir del vértice se extiende hacia los primeros puntos que son los del lado recto. Trácenla ustedes en su cuaderno con toda calma. Ya tenemos entonces la parábola y vamos a la ecuación. ¿Qué tipo de ecuaciones? Está abriendo hacia abajo. Acuérdense, cuando abre hacia abajo va a ser una parábola vertical del tipo x elevado al cuadrado. Eso significa que la relación ahora sería de x cuadrada. ¿Y cómo sería la ecuación? Acuérdense, va a ser x menos h elevado al cuadrado. Va a ser igual a menos 4p por y menos k, que sería así. X menos h. H es igual a 3, que es la coordenada x del vértice, por eso queda x menos 3 elevado al cuadrado. Es igual, el signo menos es la apertura de la parábola, está abriendo hacia abajo, por eso aquí va negativo. Menos 4p, es decir, el lado recto, que en este caso vale 8, por y menos k, y menos la coordenada y del vértice, es decir, y menos, y la coordenada y del vértice es 1. Ahí tienen. Así es como termina el ejercicio, así es como queda. Si lo están ubicando, no se están perdiendo. Espero que no. Les presento el último ejercicio para que ahora sí consoliden las cosas. Es el ejercicio número 7. Dice que ahora los extremos del lado recto son los puntos M de coordenadas 3,1 y N de coordenadas 3,5. Ubiquemos entonces los elementos, ya se lo saben. El vértice, el foco, el parámetro, el lado recto y la directriz. Ya podemos encontrar los elementos, que bien, si no, nos vamos al plano cartesiano para ubicar la situación. El vértice, como se dan cuenta, no nos dicen su valor. Foco, no. El parámetro, no nos están diciendo dentro de los datos el parámetro. El lado recto, en apariencia no nos lo están dando, pero como se dan cuenta, sí lo podemos encontrar. Y ahorita se van a dar cuenta cómo va a ser, si es que ya no ubicaron cómo fue, a lo mejor de seguro ustedes ya lo encontraron. Y la ecuación de la directriz. Quiere decir que hasta ahorita, estrictamente, no nos están dando estos valores. Vamos al plano cartesiano. Ubiquemos los puntos. El punto M, 3,1. X que vale 3 lugares hacia la derecha, Y que vale 1, un lugar hacia arriba, es el punto M. El punto N, 3,5. X que vale 3, efectivamente, 3 lugares hacia la derecha, Y que vale 5, 5 lugares hacia arriba. Aquí está. Observen que esta es la extensión del lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto? Pues contabilicemos de M a N. Acuérdense que esta distancia puede ser obtenida también con la fórmula de distancia entre dos puntos, pero aquí lo que les he mostrado es de que contabilicemos las unidades. Es válido, es lo que nos propuso René Descartes con su plano cartesiano. Entonces ubicamos la extensión 1, 2, 3, 4 unidades. Si observan el lado recto, ya lo tenemos.
va a tener un valor de 4. 4 unidades para el lado recto. ¿Qué más podríamos encontrar? Pues observen que el foco debe de estar a la mitad del lado recto. Si se acuerdan, cuando se trazaba el lado recto, el foco se extendía, en relación al foco más bien, se extendía el lado recto. Eso significa que aquí debe de estar el foco, porque si mide 4 unidades el lado recto, debe de extenderse 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo respecto del foco. Entonces, ese va a ser el foco. ¿Cuáles son sus coordenadas del foco? Ubiquémoslas. La coordenada X, si observan, es 3 y la coordenada Y es 3. El foco tiene por coordenadas 3,3. Ya tenemos el foco. ¿Qué más podemos encontrar? Pues si se dan cuenta, con la fórmula del lado recto, como ya tenemos ese valor, ya podemos encontrar lo que vale el parámetro. Si despejamos, si se acuerdan, el despeje va a quedar así. El parámetro va a ser igual a el lado recto entre 4. Si recuerdan cómo se hacía el despeje, sin ningún problema. Lo que hacíamos era que el número 4 se va para el otro lado y va a irse dividiendo. Entonces, el parámetro va a ser igual a el lado recto, que vale 4, entre 4. Eso significa que ya tendríamos el valor del parámetro y va a ser 1. Ya tenemos ese parámetro. ¿Qué querrá decir? Que la distancia que hay del vértice hacia el foco debe de ser de 1 unidad. Es lo que dice el parámetro. Significa que el vértice debe de estar a la izquierda del foco. Observen por qué debe de estar a la izquierda del foco y no a la derecha del foco. Porque dice el ejercicio que esta parábola va a abrir hacia la derecha. Está queriendo decir que si va a abrir hacia la derecha, siempre en la extensión, acuérdense que el vértice sigue al foco. Eso significa que el vértice necesariamente debe de estar hacia la izquierda del foco para que la extensión se haga hacia la derecha. Si estuviera el vértice hacia la izquierda hacia la derecha del foco, entonces la extensión sería hacia la izquierda, en este caso, ¿no? El dato dice que abre a la derecha. Entonces ya tenemos el vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Coordenada X, que vale 2, coordenada Y, que vale 3. Ponemos las coordenadas. 2,3. Nos hace falta la ecuación de la directriz. Entonces, la distancia que hay del vértice hacia el foco es de 1 unidad. La distancia que va a haber del vértice hacia la directriz debe de ser también de 1 unidad. Observen la lógica. Necesariamente la directriz debe de estar hacia la izquierda del vértice. Fíjense qué ilógico sería pensar que debe de estar hacia la derecha del vértice, ¿no? Ahí está ocupado por el lado recto. Entonces, esa va a ser la directriz a una distancia, a 1 unidad más bien, respecto del vértice y hacia la izquierda. Es la directriz. ¿Qué ecuación tiene la directriz? Pues observemos por qué valor de X está pasando. Está pasando por donde X vale 1. La ecuación de la directriz es X igual a 1. Qué bien, ya tenemos los elementos, ya tenemos el vértice, ya tenemos el foco, ya tenemos el parámetro. El lado recto lo obtuvimos a partir del análisis, ya tenemos la ecuación de la directriz. Solamente nos hace falta el trazo, pero miren, ya está todo señalado. Para que se haga el trazo a partir del vértice, la extensión va a ser con los primeros puntos del lado recto y ya tenemos el trazo de la parábola. Vamos con la ecuación. ¿Ya vieron hacia dónde se está extendiendo? Hacia la derecha, y es parábola horizontal. Las parábolas horizontales, si se dan cuenta, son del tipo y elevado al cuadrado. Por eso la ecuación va a quedar así, es decir, y menos la coordenada y del vértice. Cuidadito, no se vayan a confundir. Observen que la coordenada y del vértice es 3. Con este signo, pues va a quedar y menos 3 elevado al cuadrado es igual a el valor de 4. Observen que el signo es positivo porque está abriendo hacia la derecha. Lo que vale el lado recto, es decir, 4 veces el parámetro P, es igual a 4, por lo que veíamos de la extensión, el lado recto es 4. Por X menos H, es decir, X menos la coordenada X del vértice, la coordenada X del vértice es positiva. Acuérdense, les he mencionado que si en este caso, por ejemplo, la coordenada X del vértice fuera negativa, entonces sería este signo menos de la coordenada con este signo menos de la fórmula, aquí debía de ser positivo.
Se los comento por si en los ejercicios de tarea se encuentran con estos detalles, entonces no se vayan a perder, hay que multiplicar los signos. Así es como termina el ejercicio y con esto hemos terminado de abarcar este tipo de ejemplos, cuando debemos de encontrar la ecuación, los elementos a partir de ciertos elementos que nos dan y por supuesto hacer el trazo de la parábola. Así es como termina la clase. Espero que le hayan comprendido. Cuídense mucho. Hasta la siguiente. Nos vemos.